Hola mi gente, soy Zuleima y esto es Aquí hay Candela, el podcast donde hablamos de sexualidad, de placer, de relaciones, siempre sin vergüenza y con muchísimo amor. En este podcast te traigo charlas reales, historias, consejos y, como no, algún que otro juguete y cosmético de Candelea para que vivas el placer a tu manera. Prepárate porque aquí siempre hay candela. Hola mi gente, bienvenidos al episodio Aquí Candela. Hoy tenemos una invitada para mí muy especial, Cristina Izquierdo. Bienvenida. Muchas gracias, yo privada, Zule, voy a estar aquí contigo. Bueno, Cristina, porque se preguntarán de qué vamos a hablar hoy, Cristina es sexóloga y educadora menstrual, lo digo bien, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hablar hoy del ciclo menstrual y pues muchas cosas que engloban al mismo. Desde que eres jovencita y empiezas a cuando ya desaparece y cosas que vimos de por medio. Yo he de reconocer que es un episodio que dije, bueno, creo que puede ser interesante, y a medida que me puse a pensar en el tema, digo, esto puede ser interminable. Prometo que no vamos a estar aquí 3 horas, les aviso, pero podríamos. Así que, bueno, cuéntame sobre ti un poco. Pues mira, Zule, bueno, tú y yo nos conocimos más o menos empezando casi que a la par. Cuando tú empezabas con Candelea, yo llevaba con la sonrojada también pues ya un fisquito de rodaje. Yo siempre me dediqué a toda la parte de gestión menstrual con productos. De hecho, cuando monté la sonrojada fue la primera tienda especializada en Canarias solo en productos para la gestión menstrual, ¿no? Desde la recogida del sangrado, siempre con productos reutilizables con una mirada más medioambiental y todo lo que pudiera servir para gestionar las molestias normales, que ya hablaremos luego, ¿no? Que tú también te has preocupado mucho en eso. De gestionarlas de manera natural, sin fármacos y demás. Todo esto fue mutando y ahora me he quedado con la parte que me ha resultado más interesante y que era como más intensa y más me llamaba de todo esto, ¿no? Ya ha sido pues tomar una decisión que fue entre dura y también creo que ha sido realmente lo que me ha colocado en el camino, que fue cerrar la parte de la tienda, la parte más comercial, y quedarme exclusivamente con el asesoramiento sexológico y el asesoramiento en torno a ciclicidad, climaterio, menopausia, gestión del ciclo menstrual y haciendo pequeños grupitos de trabajo con mujeres en torno a temáticas más concretas y demás. Así que feliz de estar aquí contigo hoy. Yo he de decir que desde que te conocí para mí se me abrió como un nuevo mundo, porque no me lo había planteado que realmente hubieran educadoras en este tema. O sea, era algo que después de tiempo y sobre todo ahora con la tienda que escucho tantas historias, digo, qué necesario es, como no me lo había planteado antes. Así que voy a empezar con una pregunta como súper sencilla ¿qué pasa cuando no llega la menstruación? Pasan un montón de cosas, ¿verdad? De revolución interna, depende también de cómo te hayan educado, las cosas que te han contado, si te han preparado para ese momento, si en tu casa o donde vivas, ¿no? Porque damos por hecho que todas las personas más jovencitas o la adolescencia, no todo el mundo vive con una familia, te puede pasar también que estés viviendo en un centro de acogida, en un hogar de menores o demás. Todo depende mucho de cómo te hayan preparado, de los comentarios que recibimos, ¿no? Esto también es muy generacional, ha ido pasando de generación en generación. Ahora, incluso que hablamos un montón de menstruación, seguimos transmitiendo bastantes mitos y tabúes y lo que es como más negativo, ¿no? No nos hemos acostumbrado todavía a vivenciar la menstruación con lo positivo. Entonces, cuando te viene la menstruación por primera vez, al final tú estás como un poco con un proceso que es fisiológico, ¿no? Esto forma parte de la biología. Básicamente entre los 10 y los 15 años es cuando va viniendo las primeras menstruaciones, ¿no? La menarquia, y en muchos casos puede ocurrir a partir de los 9 años o hasta los 16, ¿no? Es el rango de edad más habitual. Entonces, claro, esto viene acompañado de unos cambios del cuerpo, de un montón de cosas que muchas veces, si no nos han explicado, no entendemos muy bien. Porque no es solo físico, hay también cambios de humor, cambios en tus estados de ánimo, ¿no? Que son pues complejos si no tenemos mucha información, hasta que llega un sangrado. Un sangrado mágico. Un sangrado mágico que depende de cómo estés preparada para recibir, puede ser el gran susto de tu vida, de decir, porque tengo unas bragas manchadas con sangre, ¿qué está pasando? Estoy enferma, estoy malita, me ocurre algo. O si te lo han naturalizado más de una manera que tú puedas ir a una persona adulta de referencia que
En la mayoría de los casos va a ser una mujer, aunque hay muchas niñas también que viven con sus padres o que sus figuras de apego, de referencia, ¿no? son otras, pero que siempre vas a ir a acudir a buscar, ¿no? Como me ha pasado esto, porque lo vives como algo más íntimo. Así que Y si no te llega, ¿qué pasa? si no nos llega, es súper interesante porque además, si pasas los 16 años y no has tenido una primera menstruación, al final menstruar, ¿no? en toda nuestra vida cíclica es un síntoma de salud, ¿no? Fíjate que comunidad, hay una comunidad a nivel internacional y la Federación Americana de Ginecología y Obstetricia lo que recomienda a nivel internacional es que se tenga en cuenta el ciclo menstrual como el quinto signo vital. O sea, esto pone la menstruación, tu ciclo menstrual, mejor dicho, al mismo nivel que la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura corporal, ¿no? Todo este tipo de cosas que muchas veces nosotros vamos al médico por urgencia, te miden la tensión, ¿no? Te preguntan, pero te preguntan por tu ciclo menstrual. Oye, ¿cuándo fue tu última menstruación? ¿Cómo son tus menstruaciones? ¿No? Son dolorosas, tienes problemas, te impiden hacer tu vida, son regulares. Nadie te pregunta nada de eso. Y sin embargo es una recomendación que están usando. Si tú llegas a los 16 años y no has menstruado, cumple los 17 y esa primera menstruación no llega, es ideal ir a consultar, ¿vale? Muchas veces las personas que son intersex no saben que tienen esta particularidad, ¿vale? Ser una persona intersexual no es ninguna enfermedad, no es nada que se pueda elegir, no tiene nada que ver con la identidad en sí misma, sino con tu formación biológica natural, que en muchas de esas ocasiones lo descubrimos a través de esa ausencia de primera menstruación, ¿vale? Puede ser muy diferente, puede ser que vaya en torno a tu anatomía, o sea, que haya una ausencia de útero, por ejemplo, o de ovarios. Puede ser en tus cariotipos, en los cromosomas, o puede ser en tus niveles hormonales. Eso no es algo que sepamos de manera habitual. O sea, no vamos a hacer una analítica al médico rutinaria y no te miden los niveles hormonales. De hecho, con nosotras deberían hacerlo bastante más, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, es una cuestión que no es preocupante, pero sí es importante para la vida de esas personas. Saberlo. Efectivamente. Y cuando vas a la regla, porque comúnmente la llamamos como la regla, pero la menstruación, al final que somos niñas todavía, ¿qué cambios físicos y hormonales son los que se dan en las niñas? Pues bien, cada cuerpillo va teniendo su ritmo, pero lo más habitual es que empieza a salirnos vello donde antes no había, ¿no? Axilas, pubis, en las piernas, ¿no? Incluso facial, porque hay mujeres de todo tipo, ¿no? Entonces habrá mujeres que empiezan a experimentar más vello facial y demás. El desarrollo del botón mamario. Primero se nos sale, ¿no? Como dos bolitas en los pechos hasta que luego se empiezan a desarrollar un poco más las mamas. El cuerpo se empieza a ensanchar, también empiezas a tener como más figurilla con un poco más de cadera, ¿no? Esto independientemente del tipo de cuerpo que tenga cada personilla, pero un poco los rasgos a nivel físico son esos, el acné. O sea, yo creo que esto también va muy ligado a la autoestima y al cuerpo y a la percepción del mismo que tiene la niña, porque de repente ve cambios. No voy a hablar todavía de la sexualidad a esa edad, pero que también surgen cambios. Esto ahora lo hablaremos, pero ¿cómo crees que afecta esto a la autoestima de una niña cuando empieza? Pues es fundamental, o sea, es que es todo, primero desde cómo empiezas a percibir tu cuerpo, de lo preparada que estés o de las ganas que tengas de crecer o no. O sea, hay niñas que están muy felices siendo niñas y está súper bien, ¿no? Entonces, este tipo de cosas con los mensajes que lanzamos desde el exterior son duros. Hay niñas que les viene la regla con 9, 10 años, tía. Entonces tú no le puedes decir mensajes del tipo, ya eres una mujer, ¿no? Puedes quedarte embarazada. Ya no, sigue siendo una niña. Y tiene que hacer cosas de niña. Ahora menstrua, en fin, forma parte es algo de su salud y es algo fisiológico, ¿no? Forma parte de su ser cíclica, pero no podemos mandar esos mensajes. Entonces son cosas que, claro, las niñas empiezan a tener otra cuestión en torno a cómo me miran ahora. O sea, cómo están observando mi cuerpo, si me desarrollo, si no, lo cómoda que yo me pueda sentir en mi piel y los mensajes sobre todo que me lancen, por supuesto. Yo te iba a preguntar, digo, ¿tú recuerdas cuando te vino tu primera regla? Seguramente sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y lo recuerdas como un trauma?
No, pero sí es una movida como súper anecdótica, ¿no? Porque yo sí que es verdad que tuve mucha suerte con mi madre, que lo naturalizaba todo mucho, pero igualmente, ¿sabes? Porque mi madre me decía, bueno, tú sabes lo que es, ¿no? Tú lo has visto, hemos hablado, y yo, sí, pero en ti, o sea, ¿no? Le No marca. conmigo, por favor. Efectivamente, y además que a mí me vino con 9 años, vamos, a 2 meses, tres A 9. de ir a cumplir los 10 años, ¿sabes? Imagínate, almorzando en el Cotillo, en un restaurante con mi familia, o sea, que estaban mi abuela, mis tías, voy al baño a hacer pis y de repente vuelvo otra vez a la mesa a decirle a mi madre, ¿puedes venir un momento? Por favor. Por favor, me acompaña. A mí me vino con 13. Y además, yo siempre lo cuento porque me vino un día muy especial y yo creo que por eso lo recuerdo, porque yo he de reconocer que soy malísima para las fechas, pero recuerdo exactamente cuando me vino la regla, que fue el 28, o sea, el Día de los Inocentes. Me vino que mi madre, que por suerte también, por eso trabaja conmigo, siempre hemos Total. hablado de todo con mucha libertad y muy, o sea, con total transparencia. Y me acuerdo y le dije, mamá, que me vino la regla y mi madre, sí, claro. Y tuve que volverme al baño, coger, limpiarme y decirle, mira, y llevarle el papel y decirle, mira cómo sí me vino la regla porque no me creía. Pero es verdad que, claro, fue mi primera regla, un 28, el 24 yo recuerdo Navidad. Para mí yo pensé que me estaba muriendo de los dolores que tenía. Suele ser un síntoma común cuando te va a bajar por primera vez que tengas esos dolores. Lo común es molestia, tener molestia. Y hay veces que en edades así más tempranas ni te enteras. Simplemente llega un día, te manchas, te encuentras como un poco rarilla, ¿no? Depende de cada cuerpo, pero sí que es verdad que el dolor nunca es un síntoma que hay que normalizar, aunque es el mensaje que nos mandan, ¿no? Todo el rato. Eres una floja. Como que eso no duele, que a correr, ¿no? A seguir la vida y siempre ignoran mucho el dolor, especialmente en nosotras, ¿no? Es algo que tiene un sesgo de género muy grande, pero en realidad lo que debería ser es molesto, por supuesto. O sea, a ver, tenemos un útero que se está triplicando en tamaño, un endometrio que se está desprendiendo, claro que es molesto, ¿no? Pero no tiene que ser doloroso de incapacitar. Y yo antes de pasar ahora a un bloque que siempre me gusta vincular un ratito a la sexualidad, justamente estábamos hablando que al final cuando te viene el periodo eres una niña. Y se habla mucho por fuera y al final yo siempre y a día de hoy lo sigo sintiendo porque por suerte también vienen muchas madres que tienen la confianza de venir con sus hijas Qué incluso a chulo. una tienda de esto porque yo también cuido la estética para que las madres se atrevan a venir y aunque sea comprar cosas para ellas y al final pues te pones ahí a hablar un ratito y a veces sientes que en la conversación cuando hablamos del momento del periodo las niñas sienten vergüenza de tener el periodo y es verdad que incluso yo lo pienso en el colegio que tengan que ir porque yo siempre tengo ahora desde que empezamos a usar las copas menstruales que ya están más a la orden del día pues es menos común, pero yo me acuerdo que parecía que le pedías a tu compañera un tampa como si te estuviera pasando droga y tenías que ir con el tampa así escondido, en plan, ya es que nadie se entere que me estoy llevando un tampa al baño. Es como que sentimos vergüenza. Yo creo que eso Sí. sigue así, ¿verdad? Yo no. Eso sigue pasando, Zule. Yo piso bastante instituto y eso sigue pasando. O sea, nos seguimos pasando las compresas como drogas, ¿vale? Y así, y de tapadillo, y me pongo un pullover atado a la cintura por si acaso, porque no sé si me estoy manchando el pantalón, si vete a saber qué vergüenza, si se me mueve, se me rueda, porque sabes que al principio, vamos, las escabechinas de ponerte una compresa son, y ya cuando llegas al tampón, ni te cuento, ¿no? Entonces siempre esa vergüenza sigue pasando, porque hay mucho tabú con la sangre menstrual. De hecho, aún seguimos viendo mucho anuncio en televisión de productos comerciales que siguen usando líquido azul, ¿vale? Pero luego tú ves imágenes de guerras, de películas de acción donde hay sangre a cascoporro y ahí no pasa nada y nadie se sorprende, ¿no? La que da asco es la sangre menstrual, ¿no? O que te censuren un vídeo de un parto porque también hay sangre, ¿no? Ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con las mujeres, da asco, huele mal, ¿no? Es feo, hay mucho mito en torno. Entonces, claro que las pibas siguen teniendo esta vivencia, o sea, es que hay cosas que no han cambiado mucho, aunque hablemos más. Entonces, todo eso sí sigue Ahí muy estás presente. tú haciendo tu labor para que todo esto cambie, por favor. Bueno, ya hemos pasado de la fase esa que te llega la regla, aprendes a convivir con ella. Y ahora voy ya con algo que a mí me viene a borbotones aquí. Vienen, si yo vengo a buscar algo porque yo tengo la libido
que vamos. Entonces, en ese ciclo menstrual, Ujú. siempre se ha dicho, bueno, hay momentos en los que lo tienes más alto, que dice que estás desarretan, vamos, que te sube por las paredes, y hay momentos que lo tienes bajo. ¿En qué momento se van cambiando esos estados Sí. en el ciclo menstrual? Depende mucho de la persona, pero y de varios factores además, ¿no? Pero sí es cierto que en torno a la ovulación, de manera natural, suele haber más deseo sexual, que es ese pico que dices tú, una esquina, por favor, no, lo tengo todo redondo, ya en casa, vamos, ¿no? Ese tipo de cosas pasan si tú estás bien con otro tipo de cuestiones en tu vida, ¿no? Porque el tema del deseo, ojalá dependiera del ciclo menstrual. Entonces, es verdad que de manera natural, porque esto es algo que es muy instintivo y sigue siendo muy mamífero, que tiene una función reproductiva, porque no, esa es otra que nos han vendido una moto muy grande de ya te viene la regla, te puedes quedar embarazada, ¿no? Es como, y de repente tú vas haciéndote mayor y vas pensando en otras cosas y planificando tu vida y te das cuenta de que eso no es tan fácil, ¿no? Quedarte embarazada. Entonces, ahí es cuando empiezas tú a atar diferentes cosas, pero es algo que se ha utilizado también mucho en torno al placer de las mujeres. Entonces, sí que es verdad que tenemos esa fase, pero luego depende mucho de cada una. Hay muchas mujeres que cuando tienen la regla durante el periodo de sangrado, en esa fase, siguen teniendo relaciones sexuales y les gusta y las disfrutan y además es verdad que el orgasmo, sabes que ayuda con todo el tema vasodilatador a mejorar las molestias, incluso te las quita, ¿no? Igual que te quita el dolor de cabeza y demás. Y hay otras que no. Yo digo, oye, no me toques ni por wifi, es que no me voy a tocar ni yo sola, ¿sabes? Porque no, depende de cómo te coja el cuerpillo, pero sí es verdad que depende de la fase del Yo ciclo. te me adelantaste a una pregunta que te iba a hacer porque, claro, esto también entre el grupo de amigas que cuando hablas, que tengo la regla, "Ay, pues esta noche no puedo porque tengo la regla". Pues claro, siempre surge un pequeño debate de yo con la regla nada, ay, yo con la regla, a mí no me importa, ay, yo con la Mm, regla me encanta. Al sí. final creo que a nivel de lubricación es un plus porque Mm, también tienes esa humedad dentro, que es un beneficio, yo creo, para el momento de la penetración. total. Importante que el sexo no es solo la penetración, Mm, pero en este caso, hablando de la penetración como tal, también en las películas, y bueno, en las películas no, yo creo que mucha gente en casa de me duele la regla, me duele la cabeza, no y no, que hoy estoy mal, justamente es al contrario, nos viene bien mm, mantener relaciones porque alivian esas molestias. mm. Así que ya te me adelantaste a la pregunta, yo soy pro mantener relaciones con la regla, claro que sí, que se te olvide todo, que se te olvide todos los dolores. Total, a ver, Bueno, si el cuerpillo te da y te apetece, ¿sabes por qué no? Es otro momento más, otra cosa diferente es que tú digas, mira, me apetece más estar abrazado a un cojín. es- hay momentos, hay Que momentos. efectivamente, sabes que depende, pero que no sea por un mito en torno al sangrado. ¿Sabes? Si te apetece y estás a solas o acompañada y quieres tener una práctica erótica, dale para adelante, ¿sabes? Que no. Y en el momento este que Mm, estamos hablando de mantener relaciones, te voy a nombrar las famosísimas anticonceptivas. Vale, verdad que las anticonceptivas, por un lado, yo quiero un poco entender qué es lo que te hace la anticonceptiva para que no te quedes embarazada. mm, Y luego sí que es verdad que te lo voy a vincular un poco con lo que estábamos hablando antes del dolor, porque muchas veces, yo también hablo en mi experiencia propia, yo con 18 años me dijeron anticonceptiva porque se me retrasaba el periodo y tenía dolor. Y yo llevo, pues no sé cuántos años, ya tengo unos cuantos más, pero bueno, ya ahora ya no, pero estuve muchísimos años tomando una anticonceptiva que al final no me permitía hasta ahora mm, vivir mi menstruación normal. claro. Entonces, ¿qué sucede con la anticonceptiva? ¿Tú la recomiendas o eres pro usarla, no usarla? No sé. Cuéntame un poco acerca de esto. No me gusta demonizarlas porque hay personas que las necesitan y porque luego estamos tan poco estudiadas médicamente, porque hay un sesgo de género en la medicina que también es machista y que no nos estudia con nuestras características, con nuestra ciclicidad hormonal que oscila y es necesario meter todos estos parámetros en los estudios para tenernos en cuenta, ¿no? Entonces, es verdad que a falta de otros estudios clínicos para tratar otro tipo de enfermedades asociadas a lo reproductivo y demás, pues es una forma de paliar ciertas cosas, pero no pueden ser un parche para todo. Entonces, me explico. Yo las recomiendo en una persona que tiene una ciclicidad más normalizada, más tal. Pues no.
A lo mejor te recomiendo que utilices anticonceptivos de barrera, que utilices un preservativo para pene, un preservativo para vagina, para vulva vagina, y que normalicemos que esto se puede meter dentro del juego erótico y que no es ninguna cortada de rollo, sino todo lo contrario. ¿Vale? Tú tienes aquí una gama maravillosa de colores, sabores, de todo lo que quieras, talla, es que tú dices, no puedes pedir más. O sea, hay un montón de cosas. Y diferenciarlo de gente que sí que lo necesita por diferentes molestias. ¿Qué pasa? Que cuando tomamos una píldora anticonceptiva, un anillo, usamos un anillo vaginal o nos ponemos un DIU hormonal, un parche, el implante, que se ha estado utilizando también un montón, todo lo que tiene una liberación hormonal lo que hace es un teatrillo. O sea, en realidad tú no estás menstruando, estás teniendo un sangrado por deprivación, porque la hormona lo que hace es que tu tejido endometrial no crezca. De hecho, por eso se utiliza mucho, por ejemplo, en casos de endometriosis, que es una enfermedad también asociada al aparato reproductivo, ¿no? Que es cuando el tejido del endometrio empieza a enquistarse y a crecer incluso fuera del útero, ¿no? Que es el espacio donde tiene que habitar. Entonces, todo esto que hace, te hace unas paredes del útero más finitas porque ya ese endometrio no crece tanto y entonces tienes sangrado muy poquito. Hay píldoras incluso o el implante que te anulan el sangrado. Entonces puedes estar un montón de meses sin sangrar, ¿no? Y es verdad que te palian otro tipo de síntomas. Hablábamos del acné, del vello. Hay muchas mujeres que lo usan para ir eliminando el vello facial, porque claro, al final es una desregulación de ciertas hormonas. A mí me entra en contradicción, por ejemplo, las niñas más jovencitas en la adolescencia. A ti te lo venden, tía, como un remedio mágico. O sea, a ti te dice, se te va a ir el acné, que es una de tus mayores preocupaciones. No te vas a quedar embarazada si es que eres heterosexual y empiezas a tener relaciones con chicos, tienes un novio, no sé qué, no sé cuánto, como si fuera la única preocupación y no hubiese infecciones, enfermedades y demás. Te van a crecer hasta las tetas, Mari. ¿Tú te lo piensas? Tú dices, ¿dónde firmo? No te cuentan nada más, ¿no? Cuando que en realidad un cuerpo adolescente lo que necesita es tiempo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen de que los ciclos menstruales tienen en torno a 28 días. Bueno, más o menos desde la generalidad. Pero una niña, una piba adolescente puede tener ciclos de 30, 35 y hasta 40 días. Puede necesitar entre 10 y 12 años en su cuerpo encontrar su regularidad y su ciclicidad. Entonces, si no dejamos que esos cuerpos vayan avanzando, no sabemos si realmente hay un problema detrás o si no, si ya va encontrando su regularidad y se va adaptando. Ese es el problema que a mí me generan las anticonceptivas, ¿sabes? Yo, antes lo comentamos que yo estoy como empezando ahora a conocer mi menstruación. De hecho, yo nunca había tenido una aplicación para el control de la menstruación, pero yo soy fatal para la fecha, ya te lo dije antes. Entonces, claro, a mí a veces me dicen, ¿y tú vas bien con la regla? Y a veces pienso, igual yo puedo tener un retraso de meses y no me entero. Entonces, yo empecé con una aplicación y pues mira, yo decía que era súper irregular y ahora me he dado cuenta que soy regular, mi ciclo es de 31 días. Siempre con 31 días, pero ya sé que tengo que esperar, que no me desespero si llega el 28 y no tengo nada. Entonces, estoy ahora mismo conociéndome. Entonces, antes hablamos ya que lo nombramos lo del dolor. Me queda clarísimo que si duele algo va mal, tienes que tener molestias, pero no dolor, porque creo que esto es súper común. A mí, es que yo tengo unos dolores cuando me vienen las reglas. Yo es verdad que hay días que digo, me tengo que ir del trabajo porque no puedo. O sea, es verdad que yo hay momentos en los que sí que me afecta. Y luego allá hablamos de los dolores y creo que eso está claro. Lo otro que suele preocupar, los retrasos de la regla, más allá de un embarazo. Además tú, que me tienes ahí la barriguilla también, que ni lo comenté al principio, pues te verás en el futuro aquí con esa barriguita. Aparte de que te puedas quedar embarazada, pueden haber otros casos y creo que a día de hoy, y es algo muy común porque mucha gente cuando me dice no tengo la libido, muchas veces va relacionado con lo mismo que es el estrés. ¿Puede el estrés hacer que se te retrase el periodo? Sí, el estrés y la ansiedad, y que lo vivas con dolor y que tengas molestias que no eran habituales para ti. ¿Sabes? De hecho, es una experiencia bastante frecuente. Yo lo viví y de hecho me dedico a lo que me dedico porque tuve que indagar tanto y tuve que buscar tanto y empollar y estuve en 80 millones de especialistas porque tuve una época también donde me pasaba lo mismo. O sea, yo llegué a tener que irme del trabajo por no poder aguantar, ¿sabes? Por tomarme un antiinflamatorio
que no me hiciera ni cosquillas y empezar a ir en picado en cuestión de horas, ¿no? Y de estar retorcida de dolor, de tener que ir a urgencias, de pasarlo muy mal, de ir a ver a un montón de especialistas, sobre todo ginecólogas y ginecólogas, y que me dijeran, es que está todo bien, es que está todo bien, ¿no? Cuando tú empiezas a indagar y a rascar un poco, ves que el estrés y la ansiedad son factores que son muy determinantes en el bienestar del ciclo menstrual. Por eso es un indicador de salud, ¿sabes? De todo lo que nos está afectando en el cuerpo también afecta a nuestro ciclo menstrual, igual que lo que comemos y demás, lo que consumimos en general, ¿no? Los disruptores endocrinos, que ahora hablamos mucho de esto, ¿no? De que son factores que están en algunos productos de cosmética, de limpieza de casa, de la ropa, perfumes, están presentes en todos lados y también nos afectan de otra manera, ¿no? Porque tenemos un sistema hormonal que es muy complejo. Entonces, ese tipo de cosas también afectan muchísimo y afectan de esa manera, ¿sabes? Desde las molestias, te están pegando un toque el cuerpo para que Yo hagas es que caso. el otro día justamente, no voy a decir su nombre, pero bueno, estaba con una amiga y me decía, tengo 7 días de retraso y digo, bueno, no te has hecho ninguna prueba, porque ella siempre además dice que sus menstruaciones son súper Mm. regulares. Entonces, claro, ha tenido un pico de estrés monumental y ella me decía, tía, seguro que por el estrés. Bueno, yo le pegué tal susto pues, diciéndole, tiene pinta que está embarazada, porque decía que ya tengo los síntomas de que me va a venir. Digo, hombre, los del embarazo también puede ser muy Mm, parecido. mm. Y ya, yo creo que del susto que le pegué, o sea, me dice, voy un momento al baño y Le vino cuando la volvió le me había bajado la regla. Digo yo, a base de susto, yo me voy a dedicar a que te baje el periodo. Así que, Llámame. no, no, es que la mente, Retraso, la mente llámame. es muy poderosa, igual que Sí. para a la hora del sexo, que yo también Mm, digo, nuestra piel es el órgano más grande y mm. nuestra cabecita el más poderoso, y obviamente todo lo Sí. que tengamos aquí nos afecta al resto del cuerpo, o sea, me parece clave. Total, y además es importante lo que has dicho del tiempo, o sea, consideramos un retraso cuando ha pasado una semana o más. Si pasan 2, 3 días, 4, 5, no es un retraso, o sea, un ciclo sano va entre los 25 días, 24 a 25 días y los 35, ¿vale? Dentro de ahí puede ser una persona que tenga un ciclo corto o un ciclo largo, como tú decías, sé que cada 30, 31 días es mi momento, vale, pues tú tienes un ciclo, bueno, medio, intermedio, entre medio y largo. Pues ya está, esa es tu ciclicidad. Fin. ¿Vale? Porque nos volvemos muy locas, pero sí tener en cuenta que no existe un retraso si es menos de una semana. ¿Vale? Que muchas veces, o sea, que han pasado 3 días y me agobio toda. Y a lo mejor son cuestiones de este tipo. O que me he ido de viaje, o que he tenido unas circunstancias de diferentes historias en el entorno de estar con mucho movimiento, con mucho tal, con mucho cual, y se me retrasa día arriba, día abajo. No es preocupante. Pero sí que es verdad que por ese tipo de cuestiones es muy importante llevar un registro. Lo que tú quieras, una aplicación, un diario, si te gusta escribir, como quieras, pero que esté ahí. Bueno, ya hoy me tenía la tarea hecha antes de venir. Aplicada. Bueno, y ahora voy a llegar a esa otra etapa de otro tanto grupo de mujeres que me viene a mí. Claro, llega un momento, o sea, yo creo que la menopausia, hablamos de la menopausia, ya todo el mundo sabe lo que es la menopausia, que es esa ausencia de la menstruación. Ahora hablamos lo que pasa en esa etapa de la menopausia, pero hay una etapa previa que se Mm, llama la perimenopausia. mm. ¿Qué sucede cuando ya sobre qué edad te puedes estar tú empezando la perimenopausia? Que entiendo que también depende de cada persona, pero entiendo que habrá como un baremo. ¿Y qué, o sea, la menopausia es la ausencia y la perimenopausia qué? ¿En qué consiste? Aunque yo tengo alguna, por como ya había algunos talleres de Candelea, yo tengo ahí alguna pistilla, pero para los que nos estén escuchando, ¿en qué consiste la perimenopausia? La perimenopausia es todo el previo, o sea, siempre pensamos que asociamos a la menopausia los sofocos, el malestar, los cambios de humor, ¿no? El insomnio, cuando que eso te empieza ya en perimenopausia. ¿Qué pasa? Que hay mujeres que lo atraviesan bastante de puntillas, ¿no? Suelen tener como es que no me gusta llamarlo síntoma porque no es una enfermedad, pero bueno, algunas cuestiones que les van afectando de manera diferente, cambios y demás con los que van conviviendo, pero que son llevaderos y no les impiden hacer su día a día, simplemente van viendo que sus ciclos van siendo más largos, van teniendo más espacio entre ciclos menstruales, cada vez viene menos hasta que de repente te pasas 12 meses sin menstruar. Hasta que tú no has estado un año entero con todos sus 365 días sin una regla, no estás en menopausia.
Vale. ¿Qué pasa con la perimenopausia? Tenemos este tipo de mujer que va de puntillitas y como de manera muy progresiva y tal, y que qué paseillo, ¿no? Me meto el abanico en el bolso y con esto voy. Una rebequita, por si acaso, ¿no? Para compensar. Y luego tenemos otras que se llevan el pack completo, o mucho más. Y esto puede pasar desde 10, 12 años antes de dejar de Dios menstruar. mío. O sea, con lo cual estamos hablando de que a lo mejor tú en tus 40, o sea, una vez que empiezas en torno a los 40 años, ya puedes empezar a experimentar cambios de perimenopausia. Puedes empezar a tener reglas muy, muy abundantes y mucho más molestas, más dolorosas, tipo como las de la adolescencia. Como, tienes como una regresión a la adolescencia de que tú dices, de repente, yo no me pasaba esto desde que tenía 15, 16 años, ¿sabes? Puedes tener de repente muy cortitas y ciclos mucho más largos. Migrañas, malestar en general. Una de las cosas que está pasando mucho, que hay que insistir mucho con esto, es que se están confundiendo estados depresivos con síntomas que son de perimenopausia, ¿vale? Que esto es muy importante. ¿Qué hacemos cuando empezamos a encontrarnos mal? Nos vamos a mi médico, mi doctora de atención primaria, porque estoy fatal, porque mira qué bajón, y a lo mejor no hay nada en tu vida en especial que sea un detonante de una depresión. O sí, a lo mejor estás pasando un montón de cosas. A lo mejor estás cuidando hijos, cuidando padres, no, mayores, a lo mejor se te han juntado muchas cosas, pero se entremezclan tanto porque hay mucho cambio emocional que se está recetando muchas benzodiazepinas y muchas cositas sin necesidad, cuando que en realidad el trasfondo es otro. Lo que pasa es que la sanidad no está preparada para trabajar de manera transversal con diferentes profesionales. Pero esto pasa, ¿no? Y entonces creo que sí que es un mensaje importante que hay que lanzar en torno a la perimenopausia y a la menopausia. Intentar buscar otro tipo de ayuda y, ¿sabes? Con otras especialistas. Y detectarla, porque es que realmente yo creo que me parece importante esto porque yo no sabía que duraba tanto tiempo. Mm, Sabía que tenías que esperar un año para ser considerado menopausia de esa claro, ausencia del periodo, pero no sabía que de 10 años. O sea, me parece, sobre todo, si claro, tienes unos síntomas que no los vamos a llamar síntomas, unas causas claro. que sean un poco intensas, vamos a decir, Mm. son 10 años, ¿eh? Sí, sí, hay quien los transita y hay quien no. Hay gente que hace este caminito en un año, en dos, ¿sabes? Es un poco entre la lotería y la genética, que se informen también mucho con las mujeres de Con la- su, suele, de su familia. suele ser muy parecido, o sea, la genética influye mucho. Mm. Igual que si hablas a lo mejor con tu madre, tus tías y demás sobre tu menstruación, primeras menstruaciones y demás, hay sintomatologías de mujeres que sí, que tienen ovario poliquístico, que han tenido endometriosis u otro tipo de enfermedades en torno a esto, que son varias en su familia y a lo mejor no lo saben porque nunca han hablado entre ellas Yo lo voy a de esto, preguntar ahora le pregunto a mi ¿sabes? madre que esté por ahí. Vale, y luego, esa famosa menopausia, Mm, ¿qué sucede? Sobre todo, yo sé que falta la lubricación. Todo el mundo me mm. dice que ya no tiene ganas. Yo siempre digo que el clítoris en concreto es el aparato que nunca envejece, está siempre vivo. Entonces, tenemos que buscar una solución y remediar eso para las que no me tienen ganas. Pero, ¿qué sucede en el momento de la menopausia? Mira, hay muchas cuestiones y hay muchas, Zule, que al final son también sociales, más que físicas, ¿vale? Y en torno al tipo de pareja que tengas, las que están en pareja. Porque estoy segura de que tienen muchos más problemas las que están en pareja que las que están solas, ¿vale? En torno al tema del deseo. Muchas veces, ¿qué puede pasar? Estás en una edad en la que ya se te ha caído el filtro, con lo cual antes a lo mejor tenías relaciones eróticas que no te apetecían, sino porque te tocaban. Y de repente ya tú dices, ahora no me da la gana. O sea, quiero decir, no voy a pasar por esto. O estoy aburrida de las relaciones eróticas que he tenido de aquí para atrás y no me apetece para esto ni me molesto. ¿Vale? Luego puede estar, por otro lado, lo que tú comentas de la falta de lubricación. Si yo tengo una falta de lubricación y mis relaciones eróticas no van mucho más allá de un poco de juego y penetración sí o sí, pues obviamente no voy a querer, porque para mí es molesto y es doloroso. ¿Vale?
Estas cosas hay que comentarlas para que nos recomienden. Hay un montón de geles, hay lubricantes, hay aceites, hay mucho cuidado íntimo cada vez más en cosmética, que es muy buena y que es necesaria. Que nos preocupamos un montón de que no se me noten las arrugas de no sé cuánto. Tú dices, te hidratas toda la cara, te haces, vas a hacerte tu limpieza facial, tu no sé qué, tu no sé cuántito, pero la vulva no, es piel. Sí. ¿Sabes? También hay que hidratarla, también hay que cuidarla, no hay que utilizar jabones muy agresivos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, tenemos mucha falta de educación sexual en general y en este sentido más, porque para nosotras nuestra vulva, nuestros genitales en general, siempre han sido muy tabú Sí. y todo en torno a lo feo, el mal olor y el... ¿Tú has visto alguna vez, tú que tienes una tienda, te han llegado promoción de toallitas y desodorantes para pene y testículos? No, pero para vulva, Hay vamos, montones. desodorante, todo, que tú dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Todo es en torno a nuestra genitalidad, todo es en torno a la vergüenza y a todo lo que se ha construido en torno a los cuerpos de las Mm. mujeres. Entonces, vamos a ver, ahí tenemos una respuesta también grande. Y luego el tema de la parte más social. Ahora es verdad que tenemos unas generaciones de mujeres mayores que nosotras que están rompiendo con un montón de cosas, ¿no? Bueno, llevan toda su vida rompiendo con todo. Estudiando, teniendo otras profesiones, dedicándose a sus carreras profesionales, ¿no? Y esto no iba a ser diferente. Son quienes nos han abierto el camino a hablar de menopausia y de erótica en esta fase de la vida. Entonces, sí que puede haber una bajada del deseo y demás, que ahora necesites más tiempo, ¿vale? Entonces, esto muchas veces lo vemos como un problema cuando que puede ser una oportunidad. Sí. Sí, yo creo que hay que hacer un cambio en esa mente y empezar a vivir esta etapa desde el placer y no ese miedo a envejecer, porque parece que llega la menopausia y parece que tu vida ya está acabada. Yo sé que todavía me quedan, pero es verdad que por suerte, por estar aquí, he hecho un montón de talleres en relación pues a este suelo pélvico, a la menopausia, Claro. y te pones a escuchar historias y al final digo, está muy bien que vengan aquí a compartir. A mí me está sirviendo tener esta información como de antes para, no, para vivirlo de otra manera, pero que está bien que quieras, o sea, tienes que saber lo que te sucede, pues no hay lubricación. Oye, hay productos específicos para ayudarte a que no los pases mal, obviamente, en ese momento, porque necesidad de sufrir no hay ninguna. Exacto. Así que, oye, es que me encanta, te podría estar preguntando 400.000 cosas, porque además es justamente, o sea, creo que a medida que has ido hablando, me he dado cuenta realmente de la falta de formación en este tema que nos falta y lo importante que es, porque desde los 9 años, en tu caso, hasta que se te va el periodo, bueno, y aunque se te vaya, porque al final sigues con unos síntomas que tienes que conocer y aprender a convivir con ellos, o sea, está toda la vida con nosotros y es que realmente, o sea, hablamos mucho de esa educación sexual en el colegio, que me parece también básica, pero no de la menstrual. Claro, que en realidad va unida, ¿sabes? Que también forma parte de ser un ser sexuado, quiero decir, ¿no? Pues menstrua y es algo más dentro del ser una persona sexuada, que lo somos todas las personas, Sí, ¿no? sí. Que es así, forma parte de tu ser. Igual que conocemos que hay una primera eyaculación, ¿no? De los niños y que también, y hablamos poco de ella, que ellos también, luego lo que pasa es que los chicos entre ellos pues bromean más y hacen más ese tipo de cosas, pero tampoco los preparamos mucho para este tipo de cosas, ¿no? Para la espermarquia. Y está claro que es verdad que aunque ahora estamos hablando de nosotras, creo que en este caso la educación menstrual también tiene que ser para todos los géneros, porque es importante que el otro lado que no vive esto, no voy a decir que no lo sufre, porque tampoco tiene que ser un sufrimiento, obviamente, Total. pero o sea, la otra parte que no lo vive también tiene que entenderlo, sobre todo para cuando... a mí es que esa frase de estás en esos días es como que me hace temblar todo, pero todos nos entendemos, entonces está bien que esa otra parte, realmente en esos días que tú estás, que realmente entiendas por lo que estás pasando, porque muchas veces ven así esos días que estás de mala leche y pocos más, y hay que Sí, entenderlo, y me parece básico. sí, sí, además, es que totalmente, además, acompañar, comprender, empatizar, Mm. sabes que vivimos en sociedad, entonces, cariño, a lo mejor tú como hombre no te relacionas con mujeres desde lo erótico porque tu orientación sexual es otra, pero tendrás a lo mejor hermanas, madres, sobrinas, amigas, compañeras en el trabajo, o sea, vamos a ver, ¿no?
que sí que les pase y acabar con ese tipo de frases que tú dices, si tuviera unos rayos láser en los ojos, que te hubiera fulminado, vamos. No, que son cosas, son feas, son machistas, son retrógradas. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver, no te estás enterando de nada. De nada, de ¿Sabes? nada, de nada. Sí, sí, Yo sí. como conclusión del podcast me voy a que si tienen dudas de este tema, la sonrojada. O sea, ustedes acuden a ella. Además, antes me estaba chivando, aunque bueno, que ya está ahora mismo haciendo también formaciones a grupos reducidos, está en coles, así que está guay preguntarles y bueno, pues siempre viene bien, ¿no? De todos modos, yo les recomiendo, vamos a dejar etiquetado de nuevo por aquí abajo la sonrojada para que también vayan a su cuenta, que aporta, son de esas cuentas que yo digo que aportan valor. Así Ay, que se gracias, las Sune. recomiendo 100%. Bueno, y como te había adelantado, yo al cierre de cada capítulo, de cada episodio, pues hablamos de algún producto de Candelea. Yo en este caso, como creo que no sé si voy a tener más oportunidades, contigo era el momento perfecto para sacar las famosas copas menstruales, que ahora nos cuentas tú un poco, si Total. quieres, que sueles usar. Y además, esto que lo estábamos viendo justamente antes de empezar, que son los nuevos discos menstruales. Ahora vamos a ver un poco la diferencia entre una copa y un disco. Vale, los Total. enseño por aquí, Sí. disco y copa, así que tú qué nos cuentas, tú que has vendido ya este tipo Súper. de productos. A mí esto me parece tan revolucionario, Zule, o sea, el tema de las copas menstruales en general, porque nos ayudan a tener otro tipo de relación con nuestra menstruación. Si no, no sabríamos nada de nuestro sangrado, de cómo es, colores, cómo cambian. Realmente lo que sangras, no tienes ni idea porque no lo ves. Un montón de veces piensas, es un montón, es tal, y cuando coges la copa, que suelen venir con medidas y demás, dices tú, pero ¿y era para esto? Un chupito. Para esto, exacto. El chupito este. Me cambiaba yo 30 veces de compresa, de tampón y de no sé cuánto. Y encima ayudas a no generar residuos al planeta porque esto tiene una vida útil muy larga. Es mucho más cómodo llevarte una copa cuando te vas de viaje y a lo mejor un par de bragas menstruales o compresas reutilizables, lo que uses y demás, que llevarte todo un arsenal del mega neceser, todo petado. O sea, es muy cómodo para todo, para la vida en general. Sí, es que además me ha hecho mucha gracia porque, claro, como muchas veces yo enseño la copa, esa en concreto que tú estás enseñando, es un paquete, viene una de 15 mililitros y otra de 20. Cuando la gente ve esa, me dice, es la pequeña, y dices, que va, ahí yo no, que vamos, se me desborda. Porque dices que, claro, yo uso el Tampax, Super Plus, el grande. Y digo, claro, al final no somos conscientes, aparte de que hay más probabilidad de infecciones con el uso del Tampax, que el Tampax en realidad al introducirlo está absorbiendo todos los fluidos, no solo la sangre. Yo las animo a que cojan en sus casas, las que usan tampones, un tampón y lo metan en un vasito de agua para que vean cómo se infla sobre la marcha y el residuo que deja flotando en el agua, porque eso se queda en tu cuerpo, ¿sabes? A menos que uses unos tampones de mucha calidad, de algodón y demás, todo eso se queda ahí. ¿Cuál es la diferencia? Esto, que es de silicona, de mucha calidad, porque suelen ser las copas que son de marcas buenas, que tú la que Bueno, tienes aquí es Satisfyer, y demás, suelen ser de grado quirúrgico, con lo cual, 10 años. vamos a ver, efectivamente, entre los 10 años que dura y que es más inocua, lo que hace es que cuando tú la tienes puesta, la copa está dentro y lo único que hace es recoger lo que cae. El tampón que hace, el tampón está hecho y tiene productos para absorber. Entonces, haya sangrado o no haya sangrado, el tampón absorbe. Entonces, ¿qué puede absorber? Tu flora vaginal. O sea, para que se hagas una idea, la vagina es como un horno pirolítico. Tiene su propia protección, se limpia sola, no necesita nada. Si los tampones se cargan toda esa barrera natural que tienes, ahí empiezan las infecciones de orina, coger infecciones de todo tipo y que las pilles de manera muy recurrente. Muchas veces la copa es una gran aliada en torno a personas que tienen este tipo de Claro. infecciones muy recurrentes, porque te estás quitando de encima un montón de productos químicos. Y más las 10 horitas que la puedes tener colocada si estás fuera de casa. Que esto a mí me llega a coger estudiando en la universidad y hubiera sido, vamos, ¿qué te cuento? Bueno, ya lo viví trabajando fuera de casa muchas horas y era la bomba, ¿vale? Pero que para otro tipo de circunstancias, entonces es muy fácil, simplemente es doblar, tienes varias formas de doblarlas, la introduces igual que si te pusieras un tampón en la misma posición, ella se coloca sola, que no, le das una vueltita Y se abre. y se coloca y se abre.
tengamos en cuenta que nuestra vagina no es un tubo, entonces, como tiene musculatura y tiene sus curvitas, pues la copa se va a adaptar a la anatomía. Lo bueno que tiene esa es que al ser tan flexible, además para extraerla se rompe el vacío, que también es otra cosa importante, que siempre al Claro, extraerla hay que quitar el efecto vacío. Yo he de reconocer que era de las que no usaba la copa hasta que empecé con la tienda, igual que tenía que usar otros productos, claro. pues tenía que usar esto. Había cosas que al principio me motivaban más que otras, pero he de reconocer que para mí el uso de la copa ha sido algo mágico, o sea, me arrepiento tantísimo. Esto, mira, voy a mirar la cámara y todo. Esto es para todas aquellas chicas que no usan las copas, especialmente a esas amigas mías, que se lo repito, noche y día y no me hacen caso, por favor, cómprese la copa menstrual, háganme el favor ese. Les va a cambiar la vida, se los digo. Hasta aquí Total. la teletienda. Aquí las predicadoras. No, no, pero total, es que es verdad. Esto Es que es es un antes y un maravilloso. después. Y bueno, y ahora el disco. Y ahora el disco, que el disco es más novedoso que la copa, porque la copa sí que es verdad que tiene ya, estamos acostumbradas a verla desde hace un montón de años. El disco se coloca, las que se hayan puesto alguna vez un anillo vaginal, es aplastarlo así e introducirlo en la vagina despacito y empujando. Y sí que es verdad que hay que empujarlo un poquito más arriba porque igual que la copa se queda en la base, por eso tenemos aquí el palito, que esto en realidad es un efecto placebo, para que tú sepas que está ahí, no va a ningún lado. Aprovecho para decir que la entrada del cervix o la por favor es del tamaño de la cabeza de un alfiler, esto no se vaya a ningún lado, ¿vale? Igual que el tampón tampoco, pero oye, que está bien que sepamos que hay algo aquí, si te da calma, está súper bien, y además para encontrarla rápido y hacerle el pellizquito antes de quitar. El disco va más arriba porque la intención es que se quede bien ajustadito, pegado arriba al cervix, que eso es el fondo al final de la vagina, y recoja el sangrado porque lo que permite esta, que por eso también es tan finita y demás, es que puedas tener relaciones eróticas, con penetración o sin ella, si tú lo que quieres es hacer algunos juegos, una masturbación compartida, sexo oral, lo que sea, que no tiene por qué haber una penetración, que tú estés con la calma, si es que lo necesitas, aunque bueno, podemos naturalizar el sangrado, que no pasa nada, pero si tú necesitas y te sientes más cómoda sabiendo que eso no va a pasar, aquí se va a recoger el sangrado en ese ratito en el que tú estás pasándotelo pipa, ¿no? Y al sacarlo es igual, meter los deditos, apretar y sacar con cuidado, ¿vale? Para que no se te vire. Yo la verdad, que si estás en casa y la vas a usar cómodamente, si lo que te da miedo a lo mejor es que al sacarla, se te puede resbalar, con meterte la ducha tienes. Suficiente. Igual que cuando empiezas a practicar al principio con la copa. Yo siempre recomiendo, sobre todo con la copa, al principio ponértela y quitártela a la ducha, sobre todo porque al ser tan flexible, el momento que terminas de ducharte es como que se termina de amoldar. Entonces, Total. bueno, si te la van a comprar me avisan que yo les doy todo mis trucos. Oye, pues hasta aquí. No sé cuánto tiempo llevamos, pero un ratito ya. Yo podría seguir aquí hablando. ¿Qué tal? ¿Ha estado cómoda? Súper, súper, Sule. Sí, la Tenemos verdad que que sí. hablar de más cosas, porque es que eres un Esto libro de es un mundo. sabiduría, un libro de sabiduría. Ya, va. Oye, pues nada, Cristina, mil gracias por este ratito aquí. A ti. Espero vernos pronto, aquí o en otras tantas cosas que podemos hacer juntas. Y nada, no sé si te quieres despedir y ya yo hago mi cierre mágico. Dale un saludo ahí a la gente, dale un consejo con respecto a la menstruación a mis chicas de Candelea. Ya, pues A ver. mira, un súper consejo, vamos a reconciliarnos, vamos a vivirla de manera positiva, registren sus fases del ciclo, en 3 meses tienen un patrón y es maravilloso conocer cómo es tu menstruación y cómo es cada fase para que exploten lo bueno que tiene, que siempre estamos hablando de lo negativo, pero tiene muchas cosas muy buenas. Eso es lo que yo les daría como recomendación, que es una gran aliada que yo creo que el día que se vaya, la vamos a echar de menos. Así que explotémosla. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy hablando de ese ciclo menstrual. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Aquí hay Candela y recuerda que a este podcast, si no vienes con ganas, ya te las damos aquí. No te preocupes.